Agárrate México, AMLO lo acaba de hacer oficial. Lo que privatizó Felipe Calderón ahora se le devolverá al pueblo de México. AMLO celebra la compra de 13 plantas de Iberdrola, con lo que la CFE podrá generar más del 50% de la energía en el país. Vamos a una planta que hasta ayer era de Iberdrola, hasta ayer, y ya se adquirió, y esa planta es muy importante porque fue la de las primeras que iniciaron en el periodo de privatización de la industria eléctrica. Entonces es muy simbólico el que se vaya a esa planta, que ya pasa a ser una empresa pública, se regresa lo privado a lo público. Son 13 plantas que se adquirieron, se compraron, y esto va a significar que la Comisión Federal de Electricidad y el gobierno, que es del pueblo, ya tenga más del 50% de la generación de energía eléctrica para que se siga abasteciendo a todos los usuarios, todos los consumidores de energía eléctrica barata, sin fines de lucro. Fue una compra de alrededor de 6,000 millones de dólares, 13 plantas. Dijimos desde el principio que íbamos a rescatar a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad, porque el propósito de los neoliberales era acabar con Pemex, con la Comisión Federal de Electricidad, privatizarlo todo. Si hubiésemos nosotros continuado por ese camino, hoy estaría produciendo la Comisión Federal de Electricidad cuando mucho el 10% de la energía eléctrica que consume el país. Las tarifas estarían hasta las nubes porque no habría ningún control en el precio. Donde solo está privatizado el servicio eléctrico, las tarifas son altísimas. Padecieron mucho en España por esto. Nosotros por eso queremos, es regresar a lo que decidió un buen presidente, Adolfo López Mateos, en 1960. Sin embargo, por este afán de privatizarlo todo, de entregar bienes del pueblo, de la nación a particulares, le llamaban negocios, cuando la verdad eran atracos, era repartirse a México como si fuese un botín, y con sofismas, mentiras, que debía diluirse el Estado, que todo tenía que dejarse al mercado. Si llovía fuerte arriba, goteaba abajo. Había que tener bajos salarios para controlar la inflación.
y repartir ganancias y distribuir pérdidas, como el FOBAPROA. Ese era el modelo. Entonces vamos a ir a Tamazunchale. Lo primero tiene que ver con la austeridad republicana. La Constitución en realidad no contemplaba este concepto de austeridad cuando debería ser un principio rector para la correcta administración de los recursos públicos, de los recursos de todas y todos los mexicanos. Y aunque quizá algunos recordarán que en el 2019 se aprobó la Ley Federal de Austeridad Republicana, que ha permitido liberar muchísimos fondos porque se acabaron los privilegios, se acabaron los gastos superfluos. Lo cierto es que también varias autoridades se han venido resistiendo a aplicar estos principios, escudándose muchas veces en la división de poderes, en la autonomía constitucional, en la soberanía de los estados. Entonces, hemos ahorrado muchos recursos, pero también ha habido resistencias. ¿Cuál es la propuesta? Adelante. La propuesta es establecer primero el principio de austeridad republicana en el artículo 134 constitucional para que los recursos públicos se administren y ejerzan responsablemente. Por el otro lado, es facultar al Congreso de la Unión para que pueda expedir una ley general de austeridad republicana que sea obligatoria para todos los poderes, para todos los niveles, para todas las autoridades estatales, sin ningún tipo de excepción. Prohibir la adquisición de bienes o servicios que no sean indispensables para las funciones propias del servicio público, es decir, eliminar cualquier tipo de gasto superfluo o que no sea necesario, y prohibir los esquemas que todavía vemos en algunas dependencias de jubilaciones, pensiones, retiros privados, de seguros de separación, de gastos médicos privados también pagados con recursos públicos, de cajas de ahorro, de seguros de vida, de cualquier tipo de privilegio que sea pagado con recursos públicos. Adelante. Por el otro lado está este pilar dentro de las iniciativas que tiene que ver con las remuneraciones que hoy violan la Constitución. Desde 2009, el artículo 127 constitucional establece que ningún funcionario público puede ganar más que el presidente. Pero en los hechos hay funcionarios públicos que ganan más que el presidente. Aquí está la tabla. Existen 2.560 funcionarias y funcionarios federales que hoy violan este principio constitucional. 2.377 pertenecen al Poder Judicial Federal y 182 pertenecen a 4 órganos autónomos. Si lo vemos en recursos públicos, estamos hablando de más de 2.264 millones de pesos que se concentran aquí. Y también a nivel estatal existe un número importante de funcionarios que también tienen salarios por encima del tope presidencial. Han sido varios las excusas, los pretextos por los cuales se ha venido evadiendo esta obligación constitucional o este concepto. Adelante. Por eso, ¿qué estamos proponiendo? Ser lo más claros posibles respecto a cómo se calcula el tope, porque el pretexto ha sido no sabemos cuánto se gana, no sabemos qué se integra dentro de ese salario. Entonces, que la propia Constitución establezca que ningún servidor público podrá ganar más que el presidente de la República, cuya remuneración no superará 73 veces el valor anual de la unidad de medida de actualización, de la UMA. Entonces, se establece que la UMA anual por 23 veces da una cantidad específica, que es ese el monto máximo que cualquier funcionario público puede ganar. Es así que se ajustan todas las remuneraciones de los servidores públicos, tanto federales como locales, al tope máximo establecido. Y una cosa fundamental, ya habíamos presentado aquí.